Buenas tardes, compañeros, ingeniero de cátedra. Nosotros somos el grupo número 1 y nos corresponde hablar sobre materiales magnéticos y su clasificación. Para comenzar vamos a romper con el paradigma de lo que es tierra y piedra, ¿verdad? Vamos a hablar técnicamente sobre el nombre que tiene lo que son las rocas y el suelo que tenemos en el globo terrestre. En la diapositiva podemos observar lo que es material magnético y su forma natural, cómo se encuentra en incrustaciones rocosas. Al hablar de la clasificación de los materiales magnéticos, antes debemos mencionar lo que es el fenómeno físico del magnetismo, el cual se define como la atracción o repulsión que tienen materiales entre sí. Básicamente tenemos entre los materiales más comunes a nivel terrestre, superficial, el níquel, el hierro, cobalto, y en las aleaciones que tienen entre ellos los podemos conocer como imanes. Aquí tenemos nosotros el diagrama a nivel molecular, cómo se da el proceso de magnetización. Para hablar de esto podríamos, por ejemplo, lo que es el sistema solar. El sistema solar tenemos como núcleo central el Sol y tenemos lo que es el planeta Tierra. Este tiene su propio núcleo sobre el que gira y genera un espín. Ambos, tanto la Tierra como el Sol, tienen un espín. Aparte de eso, de la interacción de los campos magnéticos de ellos dos, se generó una traslación. Esto lo habló el señor Kepler hace un montonazo de años. Ahora, ¿de qué otra cosa depende el comportamiento magnético de los materiales? De la configuración electrónica de ellos. De esto hablaremos un poquito más adelante. De forma general nosotros podemos tener materiales blandos y materiales duros. Los materiales duros podríamos mencionar que son los materiales que tienen de forma permanente una propiedad magnética, como podría ser los imanes que tenemos en las bobinas, en los transformadores, en motores de arranque, en los solenoides. Y los materiales blandos son materiales que se imanan de forma temporal o de forma electromagnética. Estos se pueden ocupar en la industria, se ocupan en motores, en estatores, y son magnetizados de forma transitoria por periodos cortos de tiempo, y por sus propiedades intrínsecas poco a poco va perdiendo esta capacidad. A continuación pasará el compañero Henry a explicar el siguiente tema. Magnéticos. Buenas tardes. Continuando con la presentación, tenemos que tener claro qué es el magnetismo, cómo se origina el movimiento de la carga eléctrica. Para esto podemos ver en el diagrama. Dice que las propiedades magnéticas macroscópicas de los materiales son consecuencia de los momentos magnéticos que poseen los electrones individualmente en los átomos. Estamos hablando de esta parte. La primera está relacionada con su movimiento orbital alrededor del núcleo, que es el movimiento que va a tener alrededor de su núcleo central. El electrón se puede considerar como un pequeño circuito cerrado de corriente que genera un campo débil magnético con un momento magnético asociado a una dirección al eje de rotación. Por tanto, se puede considerar como una espira circular por la que circula una corriente eléctrica debida a un único electrón. El magnetismo tiene una base física. Esta base física de los campos magnéticos
tiene su naturaleza dipolar. Siempre hay dos polos magnéticos o centros del campo magnético separados a una distancia determinada, y con este comportamiento dipolar se extiende hasta los pequeños dipolos magnéticos encontrados en algunos átomos. Como podemos ver en la figura, estábamos hablando que tenemos dos polos magnéticos, están separados a una distancia determinada, y esto genera un campo magnético que se desprende a los demás átomos del ciclo magnético que estamos verificando. El campo magnético se produce o bien por materiales emanados como los metales, el cobalto, el níquel, y a la vez emanados a una temperatura ambiente, pueden generar un fuerte campo magnético a su alrededor, o por conductores portadores de corriente eléctrica. La presencia de un campo magnético rodeado a una barra imantada de hierro puede observarse en esta figura por dispersión de pequeñas partículas de hierro espolvoreadas sobre una hoja. Este es un ensayo que se hace colocando un imán bajo una hoja de papel y se le esparcen las pequeñas partículas de hierro para verificar cuál es el comportamiento de las líneas del campo magnético que genera el imán, y poder tener una apreciación visual de cómo se da ese fenómeno. La barra imantada posee dos polos magnéticos en sus extremos, y las líneas de campo magnético salen de un polo y entran al otro, y viceversa. Los campos magnéticos también son producidos por conductores portadores de corriente. La figura ilustra una formación de un campo magnético alrededor de una larga bobina de un hilo de cobre llamado selenoide. Para un selenoide de n vueltas, la longitud L y la intensidad del campo magnético. Acá tenemos la barra, tenemos el alambre de cobre por el que va a circular una corriente en una distancia determinada de la barra. Cuando los electrones se mueven en el hilo conductor, se genera un campo magnético alrededor del hilo. Es decir, cuando tenemos el movimiento de los electrones en el hilo conductor, esto va a generar a través de la barra un campo magnético que es el que se va a dar alrededor del hilo de cobre en este caso. Para comprender un poco más el fenómeno que se da con los imanes y poder visualizar el campo magnético que generan ciertos materiales, vamos a hacer un pequeño experimento utilizando un imán y utilizando los materiales que son arena, material orgánico y ferrita, para ver cuál es la atracción que tienen con un imán, ya que todos los materiales por sí tienen una pequeña cantidad componente de metal que puede ser atraída por los imanes. En esta ocasión vamos a utilizar una pequeña cantidad de arena y vamos a demostrar que la arena por sí sola, por naturaleza y por composición, tienen cierta cantidad de metales que van a ser atraídos por el imán. Esto lo podemos observar de manera experimental. Como vemos, fue atraído en pequeñas cantidades debido a la cantidad que puede tener el material en partículas de hierro o metálicas. Lo mismo vamos a hacer con el material orgánico. El material orgánico de por sí ya tiene ciertas partículas metálicas que de igual manera pueden ser atraídas por el imán. Como se puede observar, de la misma manera que la arena, el material orgánico fue atraído por el imán. Y como último paso vamos a hacer el mismo experimento utilizando la ferrita. La ferrita es el material residual que queda de todos los componentes que tienen una aleación
metálica. Esto se corrobora acercando el imán para ver la atracción que puede tener. En esta es un poco más visible la atracción porque ya es el residuo que queda de todas las partículas metálicas que puede tener cualquier material en el que estemos considerando su magnetismo. Como pueden observar, la ferrita es el que más atracción tiene con el imán. Quiere decir que sus moléculas son atraídas debido al campo magnético que genera de por sí el propio material. Visualizar mejor lo que es el alineamiento de los polos o los dipolos con que funcionan los campos magnéticos, ejemplificaremos con esta brújula. Esta brújula se encuentra alineada de norte a sur, pero si nosotros creamos un campo magnético con esta batería de 9 voltios y esta pequeña bobina hechiza con este tornillo, vamos a ver que la brújula comienza a cambiar buscando el alineamiento que tiene el campo magnético en su momento, generado por la bobina. De igual manera, si tuviéramos un campo magnético mayor, como es el caso de un imán de gran capacidad, podríamos ver que la brújula se pierde el alineamiento completamente y ella anda buscando cómo poder alinearse. Entonces, este fenómeno es el fenómeno que experimentamos todos los seres vivos, la Tierra en sí, y es una de las fuerzas invisibles por las cuales se mueve la Tierra alrededor del Sol. Entonces, esperando que el experimento haya sido útil y sea comprensible para ustedes. A continuación vamos a explicar los materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos se caracterizan por ser repelidos por imanes. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday al descubrir que puso un pedazo de bismuto y esto fue repelido por un imán. Desde el punto de vista molecular, vemos que la configuración electrónica de los átomos de estos materiales, los electrones están totalmente apareados, o también que, en otras palabras, sus espines estén totalmente llenos. Ahora, desde otro punto de vista más minucioso, vamos a explicar de lo que es estos materiales. Si lo vemos de otra manera, nosotros al inducir un campo magnético externo, para explicarlo de otra manera, vamos a suponer que tenemos una sustancia diamagnética donde todos sus átomos, moléculas o iones, la suma total de los campos, de los momentos de los campos magnéticos es cero o es nulo, y estos, al ser inducidos por un campo magnético externo, estos son repelidos, por lo que en el interior del material se genera un campo resultante que es menor al campo generado por sus moléculas internas, y de esta manera es como los materiales diamagnéticos se repelen. Y ahora, para hacer una demostración, en este caso tenemos el mango del cuchillo, que es materiales de aluminio, y tenemos un imán, y vemos que estos se repelen. En caso contrario, se atraen, y esto se refiere a lo que son materiales diamagnéticos. Y ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero para continuar con los materiales paramagnéticos. Buenas tardes, vamos a continuar hablando de la clasificación de los materiales magnéticos. Una clasificación más es la de los materiales paramagnéticos. Una pequeña definición sería
que son aquellos materiales que presentan una pequeña susceptibilidad positiva en la presencia de un campo magnético. También se denominan aquellos materiales o medios cuya permeabilidad magnética es similar a la del vacío. Estos materiales o medios presentan en una medida despreciable el fenómeno del ferromagnetismo. Además, en términos físicos se define, se dice que tiene un valor aproximado de permeabilidad de 1. Otra característica que podemos mencionar de los materiales paramagnéticos es que la propiedad paramagnética desaparece de un material, vale la redundancia, cuando el campo magnético es eliminado, ya que el campo magnético es quien agita los electrones para que exista el campo magnético en el material. Y en este momento vamos a presentar un pequeño ejemplo para demostrar la aplicación de los materiales paramagnéticos. Continuando con la explicación de los materiales paramagnéticos, se menciona que la propiedad paramagnética desaparece cuando se elimina el campo magnético. En este momento voy a crear una pequeña bobina con ayuda de esta batería de 9 voltios y en este momento no tengo conectado, así que no debería tener la capacidad del material paramagnético. Y en este momento voy a conectar la batería para que se pueda crear el campo magnético y que el material pueda adquirir la propiedad. Vamos a esperar unos minutos para que se genere el campo magnético suficiente y que pueda atraer el clip. Como podemos ver, en este momento ya se ha creado el campo magnético suficiente y ya el material ya tiene la capacidad paramagnética para poder atraer otro material metálico, en este caso el clip. Y también lo vamos a exponer en la brújula, le vamos a generar el campo magnético y ahí podemos ver que la brújula se mueve, ¿verdad? Y como conclusión, al quitar el campo magnético, con el tiempo debería de desaparecer la propiedad paramagnética del material que hemos imantado en este momento. En este momento todavía tiene. En este momento voy a realizar la descarga de los electrones del material, frotándolo en este cuchillo para que pueda perder la propiedad paramagnética. Vamos a ver. En este momento ya podemos ver que ya está descargado. Y ese es el experimento de un material paramagnético que pierde su propiedad cuando se elimina el campo magnético creado. Bueno, para seguir con el tema que estamos estudiando en este caso, que es los materiales magnéticos, anteriormente los compañeros hablaron un poco de los materiales diamagnéticos y los materiales paramagnéticos. La diferencia de esto con los materiales ferromagnéticos es que estos se pueden imanar y permanecen imanados mientras el campo esté cerca de ellos. Es ahí donde entra la gran importancia de los materiales ferromagnéticos en la industria y en la ingeniería, debido a que las propiedades y las cualidades en el alineamiento de los electrones de los materiales ferromagnéticos, estos se pueden imanar y desimanar a voluntad. Los materiales más conocidos o más importantes en esta área son el hierro, el cobalto y el níquel. Como les explicaba, debido a las propiedades que ellos tienen con sus electrones, los cuales se alinean de una manera cristalina y permite que se pueda realizar una imanación de una forma perfecta, se podría decir. Un ejemplo de estos materiales, por ejemplo, tenemos las bobinas de ferrita, las cuales sirven para imantarse y esas son aplicadas en el área de la electrónica a la hora de armar algún circuito, o se necesita en el área de las comunicaciones, es donde se utilizan mucho este tipo de bobinas. Tenemos también lo del hierro. El hierro es un material en el cual por su propiedad se puede imantar, incluso pueden crearse a través de ellos imanes de forma permanente, los cuales nos van a servir incluso para los electroimanes, como se ha demostrado en otro ejemplo. Y tenemos muchas propiedades en las cuales los materiales de ferromagnetismo, bueno, como les explicaba,
les voy a hablar un poco de las propiedades de materiales ferromagnéticos que tenemos. Una de ellas es la inducción magnética alta al utilizar un campo magnético. Esto a lo que se refiere es que al acercarle o al inducirle energía magnética a través de un campo, estos pueden permanecer magnetizados a voluntad todo el tiempo o el momento que uno desee, y asimismo puede ser eliminada. Concentra líneas de campo magnético fácilmente y acumula la densidad de flujo magnético elevado. Esto se debe a la alineación que tienen los electrones que están desapareados. Fácilmente concentra líneas de campo magnético fácilmente y acumula la densidad de flujo magnético elevado. Esto se debe a los electrones desapareados que mantienen, los cuales se alinean de una forma tan sencilla y sin complicaciones que permite que se pueda dar. Delimitan y dirigen campos magnéticos en trayectorias definidas. Tiene que ver siempre también con lo de los electrones alineados, porque según como sea la carga o el campo electromagnético que se le cargue, ya sea polo positivo o negativo, así tomará él el campo electromagnético y la carga que va a tener. Ayuda a máquinas para que tengan una estabilidad de volumen razonable y menos costosa. Es a lo que nos referimos, que es con el tipo de material, que ellos son los que permiten que se puedan construir elementos o piezas fundamentales para las máquinas, generando campos electromagnéticos a nuestro favor y con el tiempo que nosotros necesitamos. El elemento más conocido o más utilizado es la ferrita. Las ferritas tienen una alta permeabilidad magnética, lo cual les permite almacenar campos magnéticos con más fuerza que el hierro. Las ferritas se producen a menudo en forma de polvo. Esto lo pudimos ver en un experimento que se hizo con los materiales paramagnéticos. En una de las pruebas se logró ver cómo se recolectaba la ferrita del material ya extraído de la tierra fina. Por medio de la ferrita se pueden crear muchos elementos. Entre ellos podemos tener aquí estas partes que son para crear núcleos para transformadores y bobinas, las cuales sirven ya sea en el área de la transmisión, en los transformadores de potencia o en los transformadores de distribución, los cuales generan campos electromagnéticos mientras estén energizados y pueden mantenerse así incluso quitándoles la energía. Bueno, de antemano agradecerles la atención. Esta es la presentación que nosotros hemos hecho acerca de los materiales magnéticos y su clasificación, esperando que haya sido de su agrado, que hayamos logrado darnos a entender y se pueda conocer un poquito más de todo lo que son los materiales magnéticos, sus clasificaciones y su importancia en el área de la ingeniería. Gracias. Que le den like.